Imagina tus peores miedos hechos realidad. ¿La razón? Seguir unas instrucciones sin saber qué estás haciendo realmente. Esto es lo que Internet creó, algo que puede salirse de control, una creepypasta que oculta un significado mucho más profundo y lastimosamente realista. Pero ¿qué es eso que puede ser tan grave como para crear a un monstruo? No puedo estar segura, pero sé que existo. Quizás solo soy una ilusión, un error en su cerebro. Nadie lo sabrá nunca, pero tenemos que creer. Seguramente en algún momento hayas escuchado o visto algo sobre los tulpas, una supuesta forma de hacer que en tu cerebro tengas a un amigo imaginario, pero no uno convencional, sino uno llevado al siguiente nivel. Uno que podría tener la forma de cualquier persona, personaje ficticio o cualquier objeto. La diferencia aquí es que el amigo imaginario en cuestión tiene conciencia propia. Aquellos que han vivido la experiencia afirman que es como si tuvieras una interacción social real, algo completamente físico, o por lo menos muy parecido a eso. El problema aquí no viene tanto en que vayas a invocar a una entidad maldita ni nada de ese estilo, ya que esto último parece más una creepypasta que otra cosa, algo genial para un video de terror, pero a lo que me refiero es algo que da mucho más miedo y es mucho peor que algo paranormal. Este concepto se dio a conocer por foros de 4chan en 2009, pero la comunidad ganó popularidad gracias a fans adultos de My Little Pony, esto ya que intentaron utilizar técnicas de meditación y sueños lúcidos para crear amigos imaginarios. En pocas palabras, estas personas, también conocidas como tulpamancers, tratan a su creación como una persona más habitando dentro de su mente, y todo parece tan real según ellos. Un ejemplo de esto, y para que me puedas entender un poco, es lo que le sucedió a una joven americana especializada en ciencias cognitivas. Ella cuenta que durante una mañana, mientras iba de camino a clase, decía tener frío. Ahí es en donde afirma que el tulpa logra percibir esto último y se quita el abrigo para ponérselo a ella, lo que le produjo una sensación de calor y la sensación real de llevar otra capa de ropa, como si de verdad alguien le hubiera puesto un abrigo. Si me lo preguntas, yo te digo que es alucinante creer que esto pueda pasar, ya que parece algo imposible, pero es que aquellos que están metidos en el tema y crean sus propios tulpas afirman que sus creaciones pueden recuperar cualquier recuerdo, curar traumas, bloquear el dolor crónico o simplemente ser compañeros. A primera vista esto no tiene nada de malo, todo lo contrario, parece ser algo positivo, o eso creía yo hasta que pensé en algo. Advertencias y consideraciones. Existen riesgos psicológicos al crear un tulpa, los cuales implican manipular de manera consciente tu percepción mental, y esto puede conllevar riesgos si no se tiene una mente estable o un fuerte control emocional. Algunos afirman que la creación de un tulpa puede generar síntomas de disociación o problemas de control mental si no se maneja con cuidado. En cuanto a la autonomía del tulpa, aunque muchos aseguran que los tulpas son creaciones bajo el control del creador, hay relatos de personas que afirman haber perdido el control sobre ellos, lo que podría generar experiencias bastante perturbadoras. Algo que debe quedar muy claro es que esto no es un juego. Crear una entidad mental no debe tomarse a la ligera. Aunque para algunos es un ejercicio de meditación o una forma de compañía, el proceso involucra áreas profundas de la psique, y cualquier práctica que afecte la mente debe abordarse con seriedad y preparación. Siendo totalmente sincero, al inicio creí que el tema sería más fácil de tratar. Quiero decir, yo recordaba que este concepto nunca había pasado de ser una simple creepypasta sobre entidades paranormales o cosas de ese estilo, pero parece ser que esto va más allá. Tanto así que hay que aclarar que a pesar de que este concepto se hizo muy popular en internet, no nació ahí como tal, sino que esto tiene mucho más tiempo del que se podría esperar. Para ello hay que regresar a 1920. Durante este año surgió una de las pruebas más populares sobre la posibilidad de crear un tulpa, en donde la exploradora, escritora y estudiosa del budismo tibetano Alexandra David Neil fue una de las primeras occidentales en llevar el concepto de tulpa en Europa. Pero a ver, tampoco con este nombre como tal, sino que bajo el nombre de formaciones mágicas generadas por una poderosa concentración de pensamiento. Aparte de esto, también ella logró crear su propio tulpa.
y en un inicio la entidad parecía inofensiva, comportándose en base a lo esperado, pero lo que sigue es impactante, ya que David Neil notó que su tulpa comenzaba a adquirir vida propia, mostrándose más autónoma y a la vez agresiva. Describió cómo su creación incluso cambió de forma, adoptando una apariencia más inquietante. Al saber todo esto, fue imposible no hacerme una pregunta. ¿Qué pasa cuando el tulpa que creaste se sale de control? Hay casos en donde aquella entidad creada por la mente se sale de control o directamente termina mal, dejando a la persona en cuestión con un colapso mental en el mejor de los casos. Ya con esto te puedes dar una idea de lo que está por venir, algo peor que cualquier cosa del estilo paranormal. Tu propia mente. En internet hay más de un caso de tulpas que salieron mal. Uno de ellos, y siendo uno de los más populares, es el caso de Comer. Alguien que a diferencia de la mayoría no inició esto por problemas de soledad, tampoco por algún problema mental o alguna adicción por sustancias ilícitas. Él solo tenía curiosidad por el tema y se dispuso a intentarlo. Su compromiso fue tal que dejó un diario como prueba, un diario que lastimosamente muestra un claro deterioro mental en la salud de Comer con el pasar del tiempo. Lo que había iniciado como curiosidad terminó con el propio Comer admitiendo que aquel tulpa al que llamaba Owigi no fue más que una alucinación creada por su mente durante casi 2 años. Pero, ¿cómo es que llegó a tal estado? Bueno, según sus propias palabras en un foro de Reddit, el problema no fue crear el tulpa como tal, sino que él llevó eso a otro nivel. Llegó a un punto sin retorno en donde intentó que la entidad tomara el control de su cuerpo por completo. Incluso hay actualizaciones en este diario escritas por la aparente entidad, como si otra persona estuviera publicando todo. Claro está que esto no salió bien y por consecuencia Comer dejó un último mensaje antes de abandonarlo todo. Me he estado engañando con ilusiones y jugando a fingir conmigo mismo. Todo mientras juego y abuso de la forma en la que funcionan mi mente y mi cerebro. La verdad es que Owigi es un personaje inventado, inspirado cuando tenía una gran obsesión con un programa llamado My Little Pony. Inventé este personaje y le di vida y poder renunciando a la razón y a la lógica misma. Al final un tulpa ya no es más real que cualquier ficción que exista hoy en día. Es una ilusión autoimpuesta con un rostro y un nombre. En mi caso quedé atrapado en un laberinto de pensamiento corrosivo del que tardé casi 2 años en recuperarme. Es hora de seguir adelante, se acabó. Hasta este punto del video es probable que tengas 2 opiniones distintas. La primera es que esto te parezca otra historia de terror genérica más y la cual es exagerada por internet. O la segunda, para ti todo lo mencionado sobre los tulpas es real, o incluso puede que tú mismo hayas creado tu propio tulpa. Pero lo que no te dije es que hay otra posible explicación para este supuesto fenómeno psicológico. El trastorno de identidad disociativo, o antes conocido como desorden de personalidad múltiple, implica percibir identidades múltiples dentro de uno mismo y cambiar de una a otra. Estas identidades, a veces conocidas como alter o partes disociativas, parecen tener sus propias características, comportamientos, pensamientos y percepciones del mundo completamente independientes. Incluso es posible que tengan hasta sus propios nombres. Es importante tener en cuenta que no tiene personalidades múltiples, sino una sola personalidad fragmentada. A pesar de lo mucho que se puede sentir como entidades diferentes que se disputan el control de sus acciones o que discuten en su cabeza, recuerden una cosa: todas son parte de un todo, y ese todo es usted. Seguramente ya te hayas dado cuenta que esta práctica tiene muchísimas similitudes con el trastorno de identidad disociativo, pero no solo con ese, sino también con la esquizofrenia. A primera vista se podría pensar que esto se trate de algún síntoma de psicosis o algo así, pero aparentemente esto no es así. Se han hecho algunas encuestas a personas que afirman haber creado un tulpa, y casi que la mayoría no reporta un efecto negativo de esto en su día a día. Es importante también aclarar que en un paciente con alucinaciones por esquizofrenia, él no busca tener estas alucinaciones visuales o auditivas. Normalmente son experiencias negativas. A diferencia de aquellos que crean un tulpa,
Ellos sí buscan tener estas experiencias y generalmente suelen ser positivas. Algo similar pasa con el TID, en donde tenemos similitudes como las identidades múltiples o disociarse por completo de lo que tu cuerpo puede hacer, y que por cierto, esto último en la tulpamancia es conocido como posesión, aunque aún así no es tan sencillo diagnosticar algo como el TID, esquizofrenia o cosas así. Aquellos que practican la tulpamancia no presentan otros síntomas como la amnesia, despersonalización y otros síntomas traumáticos que hacen estas técnicas una experiencia aparentemente positiva. El tema de los tulpas y la salud mental es interesante cuanto menos. Tenemos casos en donde las personas con una notoria dificultad para gestionar su estado mental han recurrido a esta práctica, ya sea para lidiar con la soledad, depresión o una vida difícil. La cuestión es que intentar experimentar con lo que tu mente pueda crear es muy arriesgado. En pocas palabras, es una ruleta rusa. O te sale bien y tienes una experiencia interesante para contar, o sale peor de lo que te puedes imaginar ahora mismo. Aún así, no hay pruebas suficientes para afirmar que esta práctica por sí misma te cause un trastorno mental, pero eso no quita que si te vas a adentrar en la tulpamancia hay riesgos que tienes que considerar. Estás experimentando con la capacidad de tu cerebro para sugestionarte o, peor aún, disociarte de la vida real. Si tu intención con esto es escapar de la realidad, ya tenemos el primer problema. El riesgo es más alto ya que seguramente tengas dificultades para afrontar tu vida real, y aunque al inicio esta práctica sea positiva para ti, ten en cuenta que a pesar de que la mayoría no tiene problemas con la tulpamancia, hay un porcentaje de personas las cuales, más que mostrar una experiencia increíble, documentaron un deterioro en su salud mental y un lento descenso a la locura. Todas las cosas malas surgieron de un año de comportamiento estúpido inspirado por mi búsqueda imprudente de cambiar permanentemente. No intentes que tu tulpa se haga cargo, no porque tengan daño de alguna manera, sino porque otras entidades te harán daño si te abres a tal nivel. Hice eso y casi me hace esquizofrénico. Me parece curioso que todos estos riesgos y todo lo aterrador de esto no se centre en un ente maligno que te pueda maldecir, ni siquiera sobre algo paranormal o cosas similares. Más que nada me enfoco en el daño psicológico que puedes hacerte si haces esto como método de escape de la realidad, en el deterioro que puedes tener en tu salud mental, y en qué puede pasar si te adentras en un terreno tan desconocido como lo es tu propio cerebro. Y a ver, sinceramente desconozco qué tan probable pueda ser que todo esto termine con una esquizofrenia autoinducida, o por lo menos yo no encontré las suficientes pruebas como para afirmarlo, pero aún así sigue siendo un tema demasiado amplio y en parte sorprendente, ya que no dejan de ser alucinaciones, sean voluntarias o no. Es impactante. Pero a la vez a mí personalmente me da un poco de miedo saber qué pasa si llevamos la mente humana al límite con este tipo de prácticas.